menudo cuando hablamos de la Edad Media, la imagen que nos viene a la cabeza es la de una época oscura, llena de enfermedades, de muerte, de peligros, de miseria. Bueno, pues esta idea es un estereotipo que no se corresponde con la realidad, porque en la Edad Media hubo muchas cosas positivas. Sin embargo, vamos a reconocer que el tema que traemos hoy seguramente contribuye más a lo primero que a lo segundo. Hoy hablamos de prostitución, de esas mujeres olvidadas por la historia que ejercieron la prostitución y que sin embargo dejaron huella en algunos documentos. Nos acompaña en este viaje a la Edad Media Gasteiztarra, pues Ismael García, arqueólogo historiador. Ismael, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Merche? Bien. Nos toca viajar a la Edad Media, pues bueno, para hablar de esta práctica que existe desde la noche de los tiempos, eso, ¿no? es, desde hace miles de años. Otra cosa ya es que esté documentada. Ya vamos a ver que los documentos nos hablan de esta práctica un poco, realmente poco. ¿Se puede decir que había mucha prostitución en la Edad Media en Vitoria? Pues, como puedes imaginar, no existen estadísticas, pero disponemos de datos suficientes para pensar que en Vitoria no había ni más ni menos prostitución que en otros lugares, al menos. Había, por supuesto, mujeres que la practicaban de continuo, podríamos decir de algún modo profesionalmente, y muchas otras que lo hacían solo esporádicamente, como una forma de complementar su maltrecha economía. Eso sí, la mayor parte de las que lo hacían, esto lo confirman los documentos, lo hacían por pura necesidad, por necesidad económica, por pobreza, ¿no? ¿Cómo percibía la sociedad vitoriana esa prostitución? Bueno, pues como todo en historia, depende un poco de la documentación en que te fijes. La mayor parte de la información que nos ha llegado procede de unos documentos, las ordenanzas municipales, que son, también de dictámenes de leyes judiciales, de modo que en realidad, como decía al principio, lo que tenemos es poco documentación, ¿no? Pero bueno, así en términos genéricos podríamos decir que en Vitoria se veía la prostitución como mal o muy mal. Sin embargo, la experiencia nos dice a los historiadores que la existencia de unas leyes u ordenanzas, que son estos documentos que nos han llegado a nosotros hoy día, lo que nos están hablando precisamente es de la repetida incursión en esos errores o en esas prohibiciones. Es decir, la existencia de una ley nos está indicando que hay mucha gente que se la salta, ¿no? En las ciudades la prostitución suele estar ligada a ciertos lugares, a ciertas calles. Yo no sé si en la Edad Media pasaba lo mismo aquí. Pues bueno, un poco sí. También había en nuestra Vitoria medieval, ¿no? Había espacios especialmente degradados. En este caso podríamos hablar en genérico del extrarradio, de la zona extramuros, ¿no? Yendo a los documentos en concreto, a ver un poco qué nos dicen al respecto, las ordenanzas de 1483, por ejemplo, ya recogen que cualquier vitoriano o vitoriana que pudiera acoger en su casa, dice textualmente, mujeres que tratan y hacen continuo pecado de fornicación y putería, pues estos incurrían en delito que, pues tenía su correspondiente castigo. Otro dato, por ejemplo, al respecto nos lo proporciona Fray Juan de Victoria, un importante cronista, uno de los más importantes cronistas de nuestra historia de Vitoria, que escribió en el siglo XVI y que decía que en Vitoria, dice textualmente, no se consiente mancebía o ramería por no hacer viciosos a sus hijos y vecinos. Cuando dice mancebía o ramería se refiere por supuesto a un prostíbulo, pero habría que especificar en este caso, parece que se refiere más bien a un prostíbulo municipal que en otras ciudades, por ejemplo, ya existían o lo sabía, ¿no? ¿Y se cumplían esas leyes? Pues no. Como te comentaba, lo normal es que estas leyes, si existían, era precisamente porque no se cumplían. Tenemos, por ejemplo, un dato que ya no es exactamente de la Edad Media, es un poco más tarde, el año 1511, para Vitoria siempre, en que nos cuenta que los vecinos de la Cuchillería dirigieron sonoras protestas al ayuntamiento cuando se enteraron de que una tal María de Yurre y sus criadas, a las que se las calificaba como personas de mal vivir y malas de sus cuerpos,
se iban a instalar en su calle, en la calle Cuchillería, a lo cual evidentemente se oponían. Decían que esto no estaba permitido en Vitoria, como bien recogía Fray Juan de Vitoria, y que los vecinos, por su mal vivir, es decir, por el mal vivir de ellas, de estas mujeres, podían recibir daño y podían venir escándalos y muertes de hombres. Entiendo, por lo que dices, que lo que María de Yurre quería montar en la calle Cuchillería era una especie de burdel. Sí. Antes de la ocurrencia de María de Yurre no había nada parecido entonces a un burdel aquí. Bueno, al menos como tal no, como un burdel, como decimos, municipal, que en otras ciudades los había, pero bueno, es difícil pensar que algo así no existiese, ¿no? Al igual que en otras ciudades es posible que en algunas tabernas o mesones se ejerciera la prostitución. Hay un registro, por ejemplo, en el caso de Vitoria del año 1500, que nos habla de un tal Juan Martínez de Salvatierra, que solicitó al ayuntamiento que le cediesen un terreno para levantar una tintorería. Pues bien, a Juan le pusieron una extraña condición, el ayuntamiento, la de que su tintorería, o la de que en su tintorería no se haya de facer ningún exceso, ni acoger en ella mujeres ni mozas para que se faga bellaquería ninguna. Es decir, que básicamente en una tintorería que trabajan muchas mujeres, es un lugar donde trabajan muchas mujeres. Por si acaso, no tiene nada que ver con el sector, pero por si acaso te lo digo, ¿no? Exactamente, y podríamos decir que estos negocios podían servir como tapadera del verdadero negocio o del segundo negocio que estuviera este señor empresario tintorero, ¿no? Así se las gastaban. ¿Y había algún castigo especial por practicar la prostitución? Que claro, estamos hablando de Vitoria y yo no sé si todo esto y este control estaba dentro de las murallas o no se extendía. En principio las leyes se aplican sobre todo dentro de las murallas, o mejor dicho, las leyes son aplicables en todo el término municipal que va más allá de las murallas, son incluso los pueblos de alrededor, pero a donde efectivamente solía llegar, digamos, la mano de la ley, es decir, los que le hacían cumplir, los policías del momento, pues era el entorno del interior de las murallas, que era donde se podía mejor controlar. Por lo tanto, ¿dónde es donde surgían sobre todo estas prácticas de prostitución? Pues en los arrabales, que son todos esos barrios de las afueras de las murallas, que a veces en algunos casos eran pueblos hasta muy grandes. Teníamos un arrabal, pues donde hoy estaría, vamos a decir, el Parque de la Florida, más o menos ese entorno, sería uno de los más grandes que había. Y en estos espacios era mucho más difícil de controlar y donde este tipo de prácticas pues se daban más a menudo. Y lo que decía, lo de castigos especiales para la prostitución. No había castigos especiales. Bueno, no que nos haya llegado constatación documental. En Vitoria conocemos, por decir algo, el caso de Pedro de Mendoza, que fue condenado el año 1480 porque según decía la sentencia, acogía malas mujeres. Un caso parecido fue el de Catalina de Arzamendi, que en 1506 recibió castigo por alcahueta, es decir, por madame, de estas mujeres que se dedicaban a gestionar, digamos, por así decir, el prostíbulo. Y por último, pues también conocemos el caso de María Luque, que en ese mismo año, 1506, estuvo detenida en la cárcel y luego fue condenada al destierro porque acogía a malas mujeres, es decir, porque regentaba un burdel. Solo si incumplía esta condena de destierro le podían esperar 50 azotes de pena. Bueno. ¿Te parece suficiente? En fin, además de esas leyes y de esas medidas represivas, no sé si hubo alguna otra forma de tratar el tema de la prostitución. Bueno, a nivel cendario, el caso de Vitoria, que sepamos, solo existieron estas pocas medidas de las que ya hemos mencionado algunas que sabemos que se practicaron. En otras ciudades se conocen casos en los que, como decíamos al principio, se decidió que una forma de evitar la prostitución era establecer un prostíbulo municipal. Vamos, que una forma de evitarlo, una forma de controlarlo, que era una forma, pues de alguna forma, pues de evitar que de socializarlo de alguna forma, de evitar que ciertas personas que podían aprovechar de estas prácticas, bueno, algo que un debate que se ha llevado incluso hasta la actualidad, donde tenemos el debate de si legalizar estas prácticas o no, que bueno, pues mira, pues ahí tenemos un debate que es hasta de actualidad, ¿no? Y estaba pensando, claro, ¿quién se encargaba de vigilar este tema de la prostitución? Pues al final había, digamos,
la vigilancia era vecinal, por así decir, la vigilancia vecinal, también vecinal era la que se permitía, a los vecinos tampoco es que lo viesen, los vecinos y vecinas lo podían ver mal, pero era una práctica que hasta cierto punto se admitía. Pero los que lo vigilaban eran los mayorales de las vecindades. El casco medieval de Vitoria estaba dividido en fragmentado, cada calle del casco viejo estaba dividido cada uno en 3 o 4 vecindades, que sería como una comunidad de vecinos actual. Y se mantienen actualmente esas vecindades, que se mantienen esas vecindades. No sé si en todas las calles del casco viejo. En efecto. Se mantienen, ¿no? Sí, primera vecindad, segunda vecindad. Exacto, al menos así las denominamos. Entonces, pero que en aquella época tenían unos mayorales, que eran los, vamos a decir, los administradores, que tenían una serie de competencias, y entre sus competencias era vigilar que en las casas no se dieran prácticas de prostitución o hubiese malas mujeres de estas que practicaban sexo por dinero. Y luego, pues como jefe, por así decir, a nivel de ayuntamiento, como jefe de todos estos mayorales, o vamos a decir un poco el que los coordinaba a todos, era el procurador general. Nuestro actual procurador síndico, procuradora síndica, creo que es en la actualidad, pues bueno, era la persona que tenía esta competencia de vigilar las prácticas de la prostitución, ¿no? Estoy pensando en una Vitoria muy pequeña, ¿no? Claro. Con muy pocos habitantes. Casi que todo el mundo se conocía, yo no sé... Estaríamos hablando de unos 3.000 vecinos. Pues a las familias de las prostitutas se les señalaba o se les miraba mal. Los documentos, la verdad es que hablan bastante poco de esto. Y lo que se detecta es que si rastreas un poco la de los nombres, sobre todo los apellidos, que nos hablan de las procedencias de estas mujeres, te das cuenta que casi ninguna es de Vitoria o del entorno inmediato. Por lo tanto, da la impresión de que estaba mal visto, estaba muy controlado, que una mujer nacida en familia vitoriana es difícil que lo practicase. Da la sensación de que estas mujeres se escudaban un poco en el anonimato, eran gente que venían de fuera, de pueblos de lejos, y que al no tener familia en el lugar, pues, entre comillas, podían permitirse, sin ser... Bueno, sí, seguramente eran señaladas con el dedo, pero como que les daban un poco igual o lo podían llevar de otro modo, ¿no? Un poco, una práctica un poco cruel, pero bueno, esto era así y digamos que incluso sigue siendo así. Estas mujeres que han sido olvidadas de la historia, bueno, que siguen siendo olvidadas de la historia, ¿no? Sí, sí, desde luego. Pues hoy hemos viajado a la Edad Media para hablar, bueno, pues de la prostitución, concretamente de la prostitución en la Edad Media en Vitoria-Gasteiz. Ismael García, como siempre, muchísimas gracias. ¿La próxima nos toca concurso? Sí, ya tengo preparado tema. Qué guay. Venga, pues concurso la próxima semana. Es que ricasco. Venga, agur.